Hola, me da mucho gusto. Hola, me da mucho gusto saludarlos desde nuestra sede en Morelia a nuestras queridas extensiones. Y gracias a Dios por su patrocinio para poder hacer esta emisión, que al principio estaba un poco friseado, ahí medio congeladón, pero ya parece que todo está caminando. Oh, como que se brinca, como que se congela. Bueno, vamos a continuar porque el minuto previo como que había episodios en que quedaba congelado, pero vamos a esperar en el Señor que esté avanzando todo caminando. Bien, agradeciendo su paciencia y con los saludos para todos y agradeciéndole a Fer, que ahora atrás de cámaras nos está auxiliando para hacer posible esta emisión. Muchas gracias, hijo. Bueno, el tema de hoy, que como saben lo dividimos en dos partes, está tratando un tema muy interesante, se llama la guerra espiritual. Pero déjame advertirte que es un tema muy morboso. Y por morbo me estoy refiriendo a esa curiosidad que no es tanto por un aprovechamiento, sino una curiosidad más como para saber cómo son estas cosas y como que uno le quiere andar rascando, como para andar ahí indagando, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de advertir que puede ser un tema que se maneja con morbo, pero tenemos que tratarlo con la asertividad del caso, porque al final, pues es un tema bíblico también. Y la advertencia también va en que nuestro énfasis es predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. No es tanto estar hablando del diablo ni de sus ángeles y esas cuestiones. Pero vuelvo al punto de que es necesario pues hablar de esto para formar en nuestro discipulado un stock de contenidos pues formativos, informativos y sobre todo que nos auxilien para nuestro desarrollo en el seguimiento a Jesús. Bueno, de esto hay mucho que decir. Primero, mira, el asunto no es una guerra de poder, a ver quién gana, si Dios y el diablo. Debemos entender, sobre todo, es una preposición básica, que el diablo existe y que el diablo fue creado. No es un rival del mismo nivel del Señor. Es un ángel, como ángel me refiero, un ser celeste, un ser espiritual, ¿qué es la diferencia con la humanidad, verdad? Los seres espirituales, angélicos, celestes, que pertenecen al mundo, a la dimensión que pues está en la situación de eternidad, pero como ángel caído tiene la oportunidad, tiene la ocasión de participar con lo creado, ¿ok? Bueno, entonces este ser fue creado y está supeditado al escrutinio divino, es decir, a la orden, al mandato, a la dirección de Dios. No puede actuar por su voluntad propia, requiere permiso. Ahora, no tenemos ningún, necesito que eso esté en silencio, Pera, no tenemos ningún antecedente bíblico de su rebelión. Mira, ni de la creación del mundo espiritual, porque
Del mundo espiritual me refiero a esos seres incorpóreos. El relato en Bereshit, Génesis, en el principio, habla ya de la creación que conocemos, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque el inicio es Bereshit bara Elohim het hashamayim behaharetz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se va a la tierra, dice, y la tierra, tohu babohu, estaba deshabitada, estaba vacía. Y con ello estamos diciendo que no hay un antecedente de la creación espiritual. Cierra mi cortina, Perita. Sí. No tenemos un antecedente de la creación espiritual. Entendemos nada más que se dio, pero no entendemos el proceso. Solo sabemos que Dios es, que con que Él es, hace esa creación espiritual y en consecuencia después viene ya la narración de la creación física, la que conocemos, allá en Génesis. Ahora, hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan y mucha gente los ha empleado para usarlo acerca de la rebelión demoníaca. Pasajes tales como Ezequiel y otros profetas, Isaías, que dice el texto que era hermoso, que era especial y que se revela queriendo ser como Dios y que por ello tiene una disciplina. Y eso lo han aplicado al enemigo diciendo que esos pasajes hablan de esa creación, de esa rebelión. El hecho es que la escritura veterotestamentaria está dirigida a un lector. Mira, de hecho toda la escritura siempre está pensada en un lector. Entonces, para hacer un trabajo de interpretación, primero tenemos que ver a qué lector se dirige para poder sacar una interpretación precisa, adecuada. Entonces, esos textos de profetas están dirigidos a personajes de su tiempo, tanto de Israel como de las naciones paganas alrededor, que tenían cierto dominio político, militar con Israel. Entonces, muchas advertencias en esos profetas es en contra de los reyes que gobernaban mal en Israel, como de los reyes de las naciones paganas que amenazaban a Israel. Entonces, muchas declaraciones son para ese tipo de personajes físicos, terrenos, contemporáneos a su época y el modo en que Dios los va a disciplinar. Luego, entonces, lo primero que te puedo decir de esos pasajes es, están dirigidos a personajes de su tiempo. Y claro, descritos tanto poéticamente como alegóricamente, con esas descripciones, ¿no? De que eras hermoso y eres derribado porque quisiste ser como Dios. Pero refiriéndose a los personajes en turno, a los reyes que te digo, o de Israel o paganos, que estaban en desorden. Entonces, es muy aventurado decir que esos textos hablan de la rebelión demoníaca. Lo que sí tenemos es en los testimonios de fe, en un evangelio, que Jesús dijo, vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Eso es lo único que tenemos en ese sentido declarado por Jesús y no podemos inferir más alrededor de eso que dijo, de esa declaración. No tenemos más elementos. Entonces yo te diría que eso pertenece a un misterio. Ahora, hay dos casos más en la Biblia sobre esta situación del enemigo y así. En Apocalipsis, que Apocalipsis es una serie de misivas, de hecho son 7 cartas a 7 iglesias de Asia que, estando en la persecución romana, y esta era implacable, estaba haciendo una extinción de cristianos. Entonces Juan, en Patmos, escribe a estas 7 iglesias en alegoría. Se llama Apocalipsis porque es un material alegórico, pero te debo advertir que también en el Antiguo Testamento hay material de literatura apocalíptica.
Te digo que por morbo, la gente piensa que Apocalipsis está describiendo una guerra final entre Dios y el diablo, a ver quién gana, pero eso no es cierto. La literatura que se llama apocalíptica se llama así porque está escrita en clave, en alegoría. La alegoría es un estilo literario que usa figuras, que usa símbolos, que usa muchas cosas en vez de usar frases, oraciones, declaraciones claras del lenguaje. ¿Y por qué se hace así? Porque precisamente lo que se pretende es que solamente los que saben descifrar las claves puedan entenderlo. Como era persecución, no quería Juan que romanos pudieran ver el material y pudieran seguir matando cristianos sobre pretexto de esos contenidos, porque era material que criticaba al gobierno, le denominaba la bestia, criticaba el sistema filosófico de su tiempo llamado gnosticismo y criticaba también la mezcla religiosa de judaísmo y de cristianismo, un cristianismo de carácter legalista. Entonces, esos son su bestia, anticristo y falso profeta. Ahora, por eso lo pone alegóricamente. Te digo que para el trabajo bíblico primero se tiene que estudiar algo para poder hacer este tipo de quehacer, porque si no, pues la gente saca cada conclusión leyendo de manera literal y sin entender todo lo que contiene la ciencia hermenéutica para hacer trabajo de interpretación literaria. Regresando a todo esto, te digo que el Apocalipsis son 7 cartas a 7 iglesias de Asia que le advierten que en la persecución que está canija, aguanten y no deserten, no apostaten, que es la palabra correcta en religión, apostasía de decir renuncio a mi fe. Entonces les dice, aguanten, sean fieles hasta la muerte y serán premiados, se les da la corona de la vida. De esa manera, entonces, lo que está sucediendo es que se describe una batalla, sí, pero con una victoria anticipada por Jesucristo y por su iglesia. Y se menciona al diablo, por supuesto, y se le denomina la serpiente antigua, que esto está en Bereshit, está en el Génesis. Entonces se habla de que es un enemigo vencido y en toda la literatura apocalíptica alegórica se describe precisamente su derrota que fue en la cruz cuando Jesús dijo consumado es, le quita el imperio de la muerte, como dice en 1 Corintios 15, y ya los cristianos pueden ser vencedores per se por la resurrección y la parusía, es decir, la manifestación última visible de Jesucristo que estamos esperando. Entonces, cuando se refiere a la serpiente antigua, es que en Bereshit aparece entonces como serpiente. Y ahí no se le denominaba diablo, solo era la serpiente, pero ya en estas cartas ya se dice es que era este personaje en forma de este reptil, que su disciplina en Bereshit es que iba a ser ya un reptil que repta, que iba a arrastrarse. Pero ya está caminando. Me iba a comunicar con Fer para preguntarle si yo seguía o qué, pero pues voy a seguir, dejo el o qué. Entonces, estaba explicando que hay un libro más antiguo que Bereshit y este es Job. Job es el primer libro que se escribe de la Biblia. La Biblia no está compaginada cronológicamente. Hay libros que se escriben antes y van después en el orden en que está editada. Entonces, antes que Génesis es Job. Ahora, con eso no estamos diciendo que Job es antes de la creación, solo estamos diciendo que cuando se escriben los primeros libros que tienes en tus ediciones en castellano, no es en el orden en que fueron escritos. Entonces, Job es un libro que se escribe antes que cualquier otro libro bíblico. Su hebreo es un hebreo muy rústico, muy primitivo, muy difícil de traducir y a mí me cuesta trabajo. Yo normalmente traduzco con cierta facilidad los libros del Antiguo Testamento, pero cuando estoy con Job,
ahí sí tengo que usar mis léxicos, ahí sí me entretengo un poquito porque es un hebreo un poco difícil. Bien, entonces en ese libro aparece este personaje y se le va a empezar a denominar con un sustantivo que era muy común y se empleaba para cualquier personaje, pero ya se le va a quedar como nombre propio. Hasatán, con el artículo ja es el artículo el y satán es el adversario. Hasatán, el adversario. Entonces se dice que estaban los hijos de Dios hablando de los seres espirituales, incorpóreos, angélicos, entre los cuales estaba, y ya se le va a poner la etiqueta, el adversario. Pero ahí es muy interesante cómo es el procedimiento de su dinámica, porque participa con todos de esa reunión y presuponemos que ya se había dado su rebelión porque pues se le está catalogando ahí como el adversario, Hasatán. Y de hecho, te digo, se le va a quedar ya como nombre. Y entonces allí, el Señor, Dios, es el que toma la iniciativa. Y entonces es un procedimiento realmente muy interesante porque Él le dice, ¿ya viste a Job? Y entonces contesta el adversario, pues que Job es dedicado porque está bendecido. Y entonces dice, si no fuera bendecido, no estaría dedicado. Por eso decimos que ya estaba su rebelión, ¿no? Estaba ahí antagónico. Y entonces lo que sucede es que Dios le dice, bueno, puedes actuar en contra de Job y le pone límites, que respete su vida, que respete eso, la vida de Job. Entonces, pues ya vienen los ataques del enemigo sobre las cosas materiales, pero no se rinde Job a su devoción. Y entonces vuelve a haber otra junta y en esa reunión Dios le dice, ya ves, Job se mantiene firme en su devoción a mí. Y dice el diablo, no, pues tocaste, nada más me diste permiso de tocar lo material. Entonces Dios le dice, bueno, toca lo que ama y respeta su vida. Y bolas, es cuando ataca a su familia y todo. Ahora, mira, aquí hay una cosa muy importante que te tengo que advertir. La gente que escribió la Biblia, la escribe inspirada por Dios. Inspirado es que recibe el mensaje a través de principios que la gente registra y lo registra esos principios de la mejor manera que puede, a su comprensión tan primitiva y tan limitada de recursos de las épocas en que vivieron. Por eso te advierto que yo no tomaría literal todo ese procedimiento en Job, porque también es un material poético. Fíjate, para acabarla de amolar, no solo es un hebreo difícil, por antiguo, por primitivo, sino que también está desarrollado artísticamente, está en poesía. Entonces, olvídate. Y una regla de interpretación literaria es que la poesía, para interpretarla, tienes que convertirla en prosa para quitarle las figuras del lenguaje y los adornos alrededor para poder entender el mensaje legible. Entonces, lo que te estoy diciendo es que es muy improbable que hubiera sucedido tan literal como sucede. Es decir, una junta, es decir, que Dios le pica la cresta al diablo para intervenir, que hay un procedimiento de memorándums donde le da permiso hasta cierto punto. Yo creo que eso está descrito de una manera poética y que primitivamente fue lo mejor que pudo el personaje que escribe Job comprender la inspiración que le estaba dando Dios para plasmar el principio. Y el principio, que es transcultural a todo tiempo, es este. Dios gobierna y el diablo está sujeto a Dios. No va a hacer nada que Dios no le permita hacer. Ese es el principio. Luego entonces, sí existe un antagonismo hacia los que amamos a Dios. Y
infiriendo que es rebelde, que está caído, que es la serpiente antigua, que no puede guerrear en el mismo nivel de Dios, pero que lo hace y que lo hace con permisividad de Dios, pues estamos concluyendo que sí existe esta guerra. Ahora, hay pasajes, sobre todo el apóstol Pablo, y uno muy interesante es en el capítulo 6 de Efesios, donde él dice que tenemos esto así, una guerra. Y es una guerra en el mundo invisible con seres espirituales, angélicos, y que están llenos de maldad. Aquí regreso a esto del misterio. ¿Cómo pudo haberse dado que Dios crea y que al crear hay seres, vamos a decir, dóciles a Él como creador en ese mundo espiritual y que unos se rebelan y que forman parte del bando contrario, aunque están supeditados a Dios, pues es extraño de configurar que puedan ser rebeldes a su creador, pero así está descrito, por eso lo manejo ya, como decimos en teología, como misterio, porque no nos da para rascarle más a cómo es que esto se dio. El caso es que está. Ahora, alguien me dijo un día, oye, pero esto del diablo, ¿no será que nosotros somos los malos, etcétera? Bueno, sí, claro, ya lo he hablado antes, se llama el pecado, porque también es parte del mundo caído, la desobediencia del hombre, de la humanidad, por eso estamos como estamos en este planeta, por eso Cristo vino a morir, por eso Cristo ofrece una manifestación última visible para estar para siempre con nosotros, nosotros con Él. Sin embargo, lo real también es esto, que en este mundo invisible, espiritual, espiritual es lo que denomino como invisible, metafísico, más allá de lo que vemos y tocamos, ¿no? De lo tangible. Este mundo, y cuando digo ángeles, seguro que piensas en como fantasmitas que están volando con alitas. Yo no pienso así como ángel. Mira, el trasfondo sincretista que existe en todos los escritos bíblicos es revolver las ideas que son contemporáneas. Por eso ves en los evangelios, en los primeros capítulos de Mateo y Lucas, en el nacimiento de Jesús, esto de seres que vuelan con alitas y todo. Una cosa es que sí existen los ángeles y otra cosa es como lo describen los autores bíblicos influenciados por el sincretismo, las ideas religiosas a su alrededor. Esto de seres alados es cuestión de la religión de los persas, de Mesopotamia, de los medos, de los persas, se llama zoroastrianismo. Y en el zoroastrianismo, y que tiene luego la influencia que baja hacia más oriente, hacia el hinduismo, pues sí pensaban en seres invisibles que volaban con alas como de ave. Entonces, los que escriben los testimonios de fe de Mateo y Lucas están con esa influencia del zoroastrianismo y describen a los mensajeros así, con alitas. Ahora, no es porque la Biblia tenga errores. La Biblia describe los principios que te dije están inspirados y plasman los escritores, pero te dije que los plasman con las limitantes de su época y también con la influencia que tienen alrededor. No tienen ningún problema con la inspiración, pero hay que advertir la influencia que tienen los escritores. Ahora, en iglesias con poco contenido y por ello son superficiales, pues esto es muy difícil porque toman todo a la letra y quieren que la Biblia sea como diosa y que punto y coma venga del cielo, pero entendemos que son textos y son textos muy primitivos y que requieren trabajo de interpretación y toda esta cosa que estoy diciendo. Sí nos ayuda el Espíritu Santo, pero necesitamos herramientas académicas para sacar una interpretación adecuada, si no caemos igual en la superstición y fábulas que tienen muchos hoy día en el cristianismo. Luego entonces, también es verdad que en el arca del pacto Dios pide que haya unos seres alados cubriendo el arca con sus alas, que la cubran. Ahora,
¿Por qué lo pidió? Yo no lo sé. Sí lo pidió. Pero eso no quiere decir que así son los ángeles. Simplemente son antropopatismos, antropomorfismos, y estas expresiones son, hay veces que se maneja el mundo espiritual con descripciones de sentimientos o con descripciones de forma humana. Pero eso no quiere decir que eso sea así. Por ejemplo, dice Dios, extiendo mi brazo. Ahora, ¿Dios tiene un brazo? Es un ser espiritual. El brazo lo puede tener Jesús, la palabra encarnada, pero la majestad divina, el mismo Espíritu Santo, que es un ser incorpóreo, corporizado en la iglesia, pues difícilmente tiene un brazo. ¿Sí me explico? Si te imaginas a Dios como el viejito barbado sentado en un trono, pues cuidado, porque eso es idea medieval, ¿no? Entonces, regresando, te estoy diciendo que Dios sí tiene ángeles, y Melech en hebreo, Angelus en griego, quiere decir mensajeros. Nosotros diríamos en buen castellano el corre, ve y dile, ¿no? Es decir, nuestros ayudantes, eso es un mensajero, eso es un ángel, no necesariamente que vuela con alitas. Ahora, sí es cierto que dice también la revelación que estos ángeles forman parte de ejércitos, así están denominados, y que estos ejércitos, pues, se describe antropomórficamente que tienen espadas y que hacen guerra. Te digo, los escritores primitivos, pues, tenían que plasmar con sus limitados recursos como mejor pudieran lo que recibían por inspiración. Entonces, los principios son que sí, hay estos seres, que sí, hacen un combate, que sí, tienen la fuerza y la capacidad, pero tanto que tengan forma humana y que tengan espadas, pues ahí sí ya, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces lo mismo está pasando con Hasatán. Y dentro de lo que se maneja es que tiene también un ejército no de la misma competencia ni capacidad, pero al fin otros que le siguieron la corriente. Y en esos textos del Antiguo Testamento, algunos se atreven a aventurar que es la tercera parte de estos seres que Dios creó. Te digo que es muy remoto poderlo asegurar y precisar, pertenece a la atmósfera de lo eterno y de lo que Dios sabe cómo están las cosas. Nosotros no podemos garantizar nada, solo decir que sí, hay un enemigo y que sí se ocupa con otros demonios, ¿sí? Para hacer un trabajo opositor al cristianismo, ¿ok? Ahora, mira, una cosa que también es muy importante es ver qué tanta capacidad tiene para hacer su actividad. Primero te dije que está sujeto a Dios. No puede hacer nada que Dios no permita. Y aquí vienen las incógnitas, ¿no? Y empieza la gente, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué el mal y por qué estas cosas? Te contesto en base a lo que llamamos la caída. Cuando el mundo cae y hay pecado, como estos seres que también caen y por caer entiende desobedecen, se rebelan, entonces hay una dimensión en espacio-tiempo corrupta. Y en esta dimensión estamos nosotros. Por eso la imago Dei, la imagen de Dios, que es la eternidad en el hombre, Jesucristo tuvo que repararla porque esta eternidad estaba para estar condenada. Y en la reparación que hace Cristo en la cruz y en su resurrección, esta eternidad que el hombre tiene se recupera por fe en Cristo para bien, para estar para siempre con Dios. Sin embargo, el tránsito de toda esta situación, pues es en el mundo. Y en este mundo caído es la base de operaciones de estos demonios. Ahora, si todo está arruinado, mundo espiritual con ángeles caídos, mundo físico con el ser humano que está en pecado, y aún el cosmos, el universo, con una ecología que cada vez está llevando a menos la creación y denigrándola, maltratándola, extinguiéndola,
pues es necesaria una redención completa. Y eso es lo que anuncia el mensaje bíblico, ¿no? Eso es lo que Jesucristo va a hacer, poner los demonios en su sitio, poner al hombre en su sitio con él y restaurar la creación, volver al primer paraíso, algo así. Entonces, entendemos que el accionar del enemigo y sus ángeles, pues va a ser antagónico al cristianismo. Hay otra expresión para hablar de Hasatán, es griega, es en el Nuevo Testamento, el diablo. Y el diablo es otro sustantivo que después ya se le queda como nombre propio. Y este sustantivo quiere decir mentiroso, mentiroso, chismoso, calumniador. Entonces, lo que estamos diciendo es que se ocupa de hacer calumnias, de mentir, de chismear. Y de hecho, esto es muy lógico porque en el principio, en Bereshit, su antagonismo a Adán fue, ¿es cierto? ¿Es cierto que Dios te dijo que si pruebas de esto tendrás problemas? Es decir, cuestiona a Dios. Es decir, cuestiona lo que el hombre entiende que quiere Dios. Le pone la duda. Entonces, con eso, el chisme, la duda, la intriga, la mentira, la conspiración, pues es su manera de trabajar. Hablando de morbo, como empecé, se ha hablado mucho de que el diablo, y te digo, por influencia sincretista de otras civilizaciones que también han tenido su conceptualización del mal. Y se ha dicho que este ser anda como que volando así, como esos helicópteros como drones, y está buscando a ver en quién se mete, ¿no? Y se mete y hace y deshace, ¿no? Como la película del ex tortista, que ahora vende tacos, ya no tortas. Entonces, que se metió en una niñita y así, y un montón de películas que han salido alrededor. Aquí hay mucho que decir, mira. Primero, el diablo no anda volando como dron, en principio, y no tiene la capacidad de estar en todos lados, en todo tiempo. Y que tiene a sus aliados que están distribuidos en el planeta, pues sí, claro. Que están en todas partes del planeta, no lo sé, es probable. Y según como vemos al planeta y distintas civilizaciones, pues podemos decir, en lugares como que está más empoderado, ¿no? En las religiones de misterio, en las religiones que llevan sin querer queriendo al ocultismo, y en otras que el ocultismo está francamente manifestado, pues sí, decimos, ahí está de plano dándole uso, ¿no? Ahora, mira, para que pase esto de las películas del extortista que ahora vende tacos y otras, es todo un procedimiento. Mira, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y funciona así. Vamos a suponer que el hombre está en un terreno neutral y que en este terreno neutral hay dos vectores, como en física, ¿no? Y no porque rivalicen, simplemente para ilustrar. Entonces, el primer vector está tratando, y vamos a ir, por eso es ilustración, ¿no? De empujar al hombre hacia arriba. Y hacia arriba es una ilustración de las cosas buenas. Entonces, sabemos que la salvación no es por obras. Sin embargo, como que con la conciencia y ciertas cositas, como que está buscándose que el hombre sea mejor versión de sí mismo, pero encaminado, sobre todo, a encontrar a Dios. Y este encuentro con Dios a veces tiene descenso de escalones, porque el hombre tiene que darse uno que otro tope en la pared o frentazo para reconocer que en su búsqueda tiene caídas y que necesita un Salvador. Entonces, es un proceso donde Dios se va revelando hasta que el hombre entiende que Jesucristo murió en la cruz, pagó sus pecados, resucitó y sucede un encuentro con Cristo,
como su Salvador y Señor. Y entonces así ya empieza un camino de conducta más digna, de superación personal, buscando honrar a Dios y de conocerlo más y profundizar. Y es un proceso de vida que lleva a esta subida, por decirlo así. Pero aquí es la clave. Por más que se revele Dios y quiera que el hombre pase este proceso bien, el hombre tiene que tomar una decisión. Dios no entra a fuerza en el corazón de nadie si no es que el hombre invita a Dios. Y esta invitación es lo que denomino encuentro, donde el hombre le dice a Dios que lo necesita, que cree que Cristo es su Salvador, o si no tiene la capacidad de articular exactamente estas palabras, que reconoce que el hombre no puede, que no es suficiente y que necesita de la divinidad. Eso es el encuentro. Pero, te digo, el hombre le pide a la divinidad: entra en mí, ayúdame, rescátame, sáname, sálvame, te necesito, etcétera. ¿Ok? Y en este plano neutral ilustrado también hay un camino de descenso, ¿sí? Allí es donde, por ejemplo, y lo ilustro, el hombre vive en desorden, tiene una vida sin valores o no le hace caso a sus valores, se rige más por el hedonismo, el placer, puede recurrir a algunos vicios, le da lugar al libertinaje sexual, es decir, pornografía, fornicación, adulterio, lujuria, desórdenes pues pasionales, no tiene control sobre sí mismo, se mete a cuestiones que empiezan a acercarlo al ocultismo, como puede ser la astrología, pero ya en el sentido no de chacota, sino de estudio. Se mete también a cuestiones de cartomancia, la lectura de las cartas, quiromancia, la lectura de las manos, empieza a descender ilustrándolo y va a cosas que le dan más curiosidad y morbo en un camino ya donde el alcohol, los vicios, el desorden, lo va encaminando más y de eso brinca a espiritismo, espiritualismo, la ouija, y esas cosas ya lo van metiendo al revés. Pero también el hombre necesita allí hacer una invitación. Y tal vez no sea una declaración tan formal y oficial como en el caso contrario de decir a Dios, necesito ayuda. A lo mejor el hombre no sabe ni articularlo, pero le dice, Dios, me rindo a ti, algo así. Pues aquí igual al revés, ¿no? Que sin decirlo tan bien dicho, pero sintiéndolo, pensándolo o viviendo esa actitud, le dé lugar al diablo y le rinda la vida. Y allí es entonces donde sí la puerca tuerce el rabo, porque entonces puede pasar eso de la subyugación satánica, que es lo que estamos denominando posesión. Pero te digo, es todo un proceso. Y el hombre también invita a la maldad a ser parte de su vida. Y ya son los casos extremos. Ahora, con todo eso, lo que te estoy diciendo es que la última palabra la tiene el hombre. Ni Dios ni el diablo. El hombre le va a decir a Dios si se rinde a él, igual al enemigo. Entonces, queda en el hombre. Qué interesante, ¿no? Y aquí el asunto es que en el Nuevo Testamento hay muchas ilustraciones de estas cosas que no pertenecen a estas cosas, sino que son episodios de epilépticos, de esquizofrénicos, hasta de rabia, de mordedura de animal que causa la rabia y da la locura, de sífilis, que también altera el cerebro, y está registrado como demoníaco. Entonces, cuando se hace hermenéutica, exégesis, trabajo de interpretación, también hay que saber diagnosticar qué fenómenos en el Nuevo Testamento son de orden espiritual, como te estoy diciendo, en esta decadencia humana hasta que le da lugar a Satanás, o son de tipo físico, médico, psicológico, de tal manera que pueda hacerse la distinción, pero sí hay ambos casos. O sea, sí te digo, sí pasa también lo malo,
Pero hay otros episodios donde no es eso. Entonces, igual en la sociedad contemporánea podemos decir lo mismo. Va a haber episodios que son de desorden mental o físico y va a haber episodios que son reales de estas cosas, pero el chiste es hacer la diferencia. Pero yo te regreso al terreno de misterio porque ahí teológicamente descansamos cuando decimos, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Solamente la mente divina, en esa capacidad extraordinaria, lo descifra. Nosotros solamente lo narramos, pero no puedo explicar su origen, su razón de ser, sus propósitos, solo digo, esto es lo que es así, y rescatando de la alegoría bíblica para poner los principios sobre las metáforas, pues sacamos las conclusiones. O sea, sí existe una guerra contra un mundo espiritual, dice, de maldad, y que lo que quiere es distraernos de nuestra relación con Dios. De hecho, mi tesis del COVID no es otra cosa que esto, precisamente, una alteración a la iglesia. Y el daño colateral ha sido a la sociedad, al mundo, porque la iglesia está para predicar y para dar testimonio. Y todo esto ha puesto de cabeza la fuerza y la reunión de la iglesia, que venciendo online y de otras maneras, pues la iglesia está aleteando como siempre para salir adelante. Ahora, con todo lo que te acabo de decir, en la segunda parte, es decir, en 8 días, vamos a hablar más de cómo es que este enemigo y sus aliados molestan al cristiano. Ya mencioné el caso de la pandemia. Ahora, ¿de qué otro modo puede atacar al individuo y a la iglesia? El chiste es restarle fuerza al cristianismo. Si el mundo está caído, si es necesario predicar a Jesucristo como Salvador, obviamente la guerra va a ser en contra de eso. Y entonces voy a describir cómo se da el combate, porque al final, fíjate, voy a terminar como terminaría la siguiente lección. Al final está en ti. En el hombre está que Dios sea su Señor y Salvador o que el diablo sea su patrocinador. Está en el hombre. Dos cosas no pueden estar simultáneas. O está Dios o está el diablo. Pero sí puede ser que estando Dios, uno como que coquetee con el diablo. Eso sí puede ser. Y también voy a decir cómo evitarlo. Pero la cosa aquí es que está en uno. Y ahí está la clave de todo, ¿no? ¿Cuánta fuerza espiritual tiene Dios en tu vida a la que tú le das? ¿Cuánta fuerza tiene el diablo en la vida de alguien la que él le dé? Entonces, eso es clave, porque no somos barquitos en alta mar de papel llevados por el oleaje y el viento, ¿no? Está en uno para dónde quiere andar. Y en esa elección, entonces está la fuerza de Dios o la manipulación satánica. Pero en el que ha creído en Cristo como su Salvador, jamás podrá haber una subyugación satánica. Sí habrá la tentación, y de eso hablaremos el próximo episodio. Muchas gracias por su atención, saludos con mucho cariño para todos y muchas gracias, Fer, por tu ayuda atrás de cámaras. Hasta la próxima.